Que el Señor les bendiga una vez más, queridos hermanos y amigos. Estamos en este lugar por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Y le agradecemos la bendición y la oportunidad que Él nos da para seguir compartiendo su palabra, tomando su palabra de sus sagradas escrituras. No es de nosotros, porque de nosotros no tenemos nada que ofrecer, pero sí podemos tener la disponibilidad y poner nuestra voluntad para servirle, aunque sea un poquito, a nuestro Señor en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Así de que estamos contentos, le agradecemos, deseamos que Dios bendiga su vida y que Él le siga alentando para seguir avanzando en este camino. Y si está llevando o teniendo alguna dificultad en la travesía de este mundo, de este desierto, porque este mundo es un desierto, así se compara, pero Dios va acompañándonos, va ayudándonos. A su pueblo Israel les prometió ir delante de ellos como fuego esparciendo a sus enemigos. En otras palabras, abriendo el camino para que su pueblo pudiera caminar seguro. Eso es lo que hace nuestro Dios: ayudarnos, socorrernos, fortalecernos, librarnos del enemigo que es más poderoso que nosotros, pero no más poderoso que nuestro Dios. Y bajo de su amparo divino estamos seguros y así vamos caminando. Aunque sea que tengamos dificultades y aflicciones, pero vamos teniendo el respaldo, el consuelo y la fortaleza de nuestro Dios. Así de que aquí estamos una vez más para seguir edificándonos en nuestro Dios y con su santa palabra, para seguir alimentando nuestra alma, fortaleciendo nuestra esperanza en Él cada día y haciéndola firme siempre, cada día, para tener esa seguridad que solamente se encuentra con nuestro Dios y en nuestro Dios. Entonces todavía no terminamos esta parte de la que estamos hablando, o nos habla más bien la palabra del Señor en Romanos 5 acerca de los resultados de la justificación. Hemos meditado mucho hasta el verso 5 porque allí habla de la esperanza, habla del amor de Dios, habla del Espíritu Santo de Dios, y todo lo que sigue es como resultado de ese amor que Dios mostró para con nosotros. Y por eso hoy comenzaremos a leer en el verso 6, donde dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por este mundo, por nosotros. No nos olvidemos que en el Salmo 14:1 dice que Jehová miró desde los cielos hacia la tierra para ver si había alguien que buscara a Dios, si había algún entendido. Dice que todos se habían desviado, se habían apartado, se habían alejado. Y por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así de que estábamos alejados, pero aquellos que hemos abrazado y nos hemos aferrado a esta esperanza, ahora nosotros estamos en la cuenta de nuestro Dios, ya no estamos excluidos. Mas aquellos que todavía no han tomado una decisión, por ahora se puede decir que están excluidos de la gloria de Dios, pero están siendo invitados, porque ayer leíamos que delante de nosotros se ha puesto una esperanza. Así de que todos tenemos esa oportunidad. Entonces dice: cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por este mundo. Acuérdese
que la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, no había nadie salvo, mas Cristo vino a mostrar esa gran salvación, el grande amor y la compasión de nuestro Padre Celestial, y por eso es que ahora tenemos esa ayuda divina de parte de nuestro Dios. Y sigue diciendo en el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y eso es natural, eso es normal en este mundo, en el cual no hay el amor verdadero de Dios, porque todos querrán favorecer y ayudar a alguien del cual tal vez pueden tener algún beneficio. Pero si alguien no tiene nada, si alguien pues no tiene nada que ofrecer, no tiene para los ojos humanos ningún valor, nadie quiere defenderlo, nadie quiere ayudarlo, mucho menos arriesgar su vida. Pero la Biblia dice que Jesucristo, Él no vino a ser servido, sino a servir y a poner su vida en rescate de todo el mundo y de toda la humanidad. Él no menosprecia a nadie, no hace acepción de personas. En el libro de los Proverbios dice que el rico y el pobre se encontraron, a ambos hizo Dios, dice. O sea que todos procedemos, o la vida procede de Dios, y a todos el Señor nos hizo y nos regaló la vida. No hay alguien que tenga una superioridad, pero aquí estamos viendo en el verso 7 el amor de Dios, porque dice ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, como estamos diciendo, por alguien que tenga fama, por alguien que pueda reconocer y recompensar después el favor, pero no así el Señor, porque a Él no le podemos pagar, y Él vino, dice la Biblia, la palabra del Señor, que conocemos, dice, su amor, que siendo Él rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros. ¿Y qué clase de riqueza es esa? Es su gracia, es riqueza espiritual. Por eso es que el Evangelio, tanto al que se le ha sido confiado un ministerio, no debe de tomarlo como una fuente de ganancia, lucrarse de la obra del Señor, sino que la riqueza de la que la Biblia habla es riqueza espiritual, porque dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Así es de que el Evangelio, también Pablo habla del Evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor. ¿Por qué riquezas? Porque dice que nos ha reservado un lugar allá en el reino, en los cielos. Así de que nuestra herencia es celestial, pero tampoco no quitamos que también Dios bendice materialmente. Pero lo que la Biblia nos enseña es que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra. Entonces el verso que estamos leyendo dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ve que en todo lugar hay algún don fulano o alguna señora fulana, pues a la cual todos pues quizás le estiman, le aman, pero no así al pobre, al desdichado, vamos a decirlo así, al desfavorecido, al débil. Nadie quiere. Por eso vamos a estar viendo pasajes, el contraste entre cómo nosotros elegimos, cómo nosotros miramos a los seres humanos y cómo Dios nos mira a todos en su grande amor, en su gran misericordia. Entonces en el verso 8 dice,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dos cosas importantes. Jesucristo, Él no vio su condición. La Biblia Él lo llama Rey de Reyes, lo llama Señor de Señores. La Biblia dice que Él no tuvo o no se aferró a aquello que dice Filipenses 2, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo sumo, lo que quiere decir hasta lo más bajo, porque Él fue humillado, porque Él fue maltratado, Él fue rechazado, fue vituperado, fue golpeado, fue maltratado. Todo eso permitió, por esto que dice el verso 8, por su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero leer de algunas escrituras, como lo que dice el Proverbios 14, 20. Vamos a leerlo porque vamos a comparar el grande amor de Dios, que no tiene preferencia, que no tiene acepción de personas, pero como acabamos de leer, si lo combinamos y lo relacionamos, lo que acabamos de leer de que alguno podría arriesgar su vida, pero por alguien que tiene fama, porque quiere mantener esa amistad, quizás ese favor. Pero el Señor, ¿qué podía sacar de nosotros? Mas Él entregó su vida para que nosotros, de estar muertos, nosotros recobráramos esa vida, y es la vida eterna que solamente a través de Cristo Jesús se puede alcanzar. Entonces, en el libro de los Proverbios leemos en el capítulo 14, en el verso 20, hablando pues de los desfavorecidos, de los desafortunados, de los más necesitados, podríamos decir, de los cuales nadie quiere tomar cuidado, nadie quiere ayudarlos. Entonces en el Proverbios 14, 20 dice: el pobre es odioso aún a su amigo. Y aquí en la última parte de este verso se relaciona lo que acabamos de leer, de que apenas dice alguno osaría morir por el bueno o por una persona famosa. Pero aquí dice en la segunda parte del verso 20 de Proverbios 14, dice, pero muchos son los que aman al rico. Al que no tiene nada, pues nadie quiere arrimarse a él, pues no hay nada que sacar de él. Me recuerdo, ya lo hemos mencionado, me recuerdo lo que decía la gente allá: tanto tienes, tanto vales. Y así es como pesa, o así es como se mide, y así es como se valora la vida humana aquí en este mundo, aquí en esta sociedad. Pero delante del Señor, la Biblia dice que la vida es de grande estima delante del Señor. ¿Por qué es de grande estima? Porque cada vida trae el sello divino, pues Él nos hizo, dice la Biblia. Los padres solo son los instrumentos para introducir una vida, pero el Creador, de donde procede la vida, es nuestro Dios. Por eso es que no importa si es rico, si es pobre, si es afortunado, desafortunado, el Señor los va a ver igual, el Señor nos va a amar. Por eso es que hablamos en la palabra del Señor de sus promesas,
porque Dios está interesado en ayudarle a usted, sea hermano o no sea hermano. Dios está interesado en ayudarlo, quiere abrirle el entendimiento, quiere abrirle la puerta, o más bien está abierta, le está invitando. El Señor dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hallará pasto, dice, entrará y saldrá, lo que significa que hallará una vida abundante, encontrará satisfacción, encontrará libertad. Así es de que ahí está la oportunidad brindada por el Señor para deshacernos de esas cargas. El Salmo 37 habla donde dice: echa tu carga sobre Jehová. Así de que Él es el que quiere ayudarnos, Él es el que quiere fortalecernos. Entonces vemos cómo se aprecia la vida, o cómo la ven o cómo la miden, por las capacidades, por lo que tiene. No sabe nada, no importamos para la humanidad, pero para Dios todos importamos, todos valemos, todos contamos. Por eso dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, murió por todos. Y luego sigue diciendo en el siguiente verso que es el verso 21 del Proverbios 14 que estamos leyendo: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Pero bastante difícil que un rico tenga misericordia de un pobre, pues el rico lo que quiere es seguir aumentando su capital, y al pobre hay que darle, al necesitado hay que darle, hay que ayudarlo. No hay de dónde pueda recuperarse nada de lo que se invierte, pero Dios invirtió todo su amor, toda su compasión, toda su bondad. ¿A cambio de qué? ¿Qué le podíamos dar nosotros? Y Él está dispuesto a hacerlo, a sacar de esa miseria espiritual, de esa pobreza espiritual, de esa condición tan desfavorable, de ese problema, aún de esa enfermedad, pero sobre todo libertarlo del poder de las tinieblas, y libertarlo de esa gran condenación. No nos olvidemos que la Biblia dice que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, y dice que la condenación consiste en esto, en que los hombres amaron más las tinieblas, mostrándole a Dios su amor. Así de que allí hay un estado de condenación, como lo que dice Lucas 19, donde dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, no los íbamos a perder. De allí, de ese estado y de esa condición, nos ha sacado el Señor, y de ahí quiere sacar a toda la humanidad. Así que por eso, no nosotros, sino Dios le hace la invitación. Por eso Él dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Así de que entre más pronto el pecador se acerque a Dios, el que se ha alejado de Dios, que ya le ha conocido, entre más pronto lo haga, mejor para su vida, porque va a estar en la cuenta de Dios. Comparando el amor de Dios y cómo Él ve con ese grande amor a todo ser humano, seguimos leyendo aquí en las Santas Escrituras, en el capítulo 14 de Lucas. Vamos a leer algo, pero bien importante, que está relacionado con esto, donde Dios muestra su amor y que Él ayuda a todos, no esperando que la gente tenga algo con qué recompensarle.
Deber de nosotros es darle gracias, darle alabanza, reconocer su favor, su bondad y su amor para con nosotros. Pero que podamos pagarle, nosotros no podemos jamás, ni aunque tuviéramos caudales de riquezas, no podemos pagarles, porque Él nos ha dado la vida, y eso quiere decir la vida eterna, la salvación, nos ha dado la gloria. Y esta ocasión leemos en Lucas capítulo 14, porque aquí habla de una invitación, habla de los convidados a las bodas. Y voy a leer desde el 12, si usted quiere ampliar más el conocimiento, usted puede leer desde más antes, pero voy a leerle yo desde el 12. Y el Señor le dice a los que le habían invitado, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vemos aquí el amor de Dios dado a esta humanidad. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Nosotros no le podemos dar nada. Si decimos que le damos nuestra vida le pertenece a Él. La vida procede de Él. Si decimos que nos entregamos a Él, la Biblia dice que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dice que no hemos sido comprados ni rescatados con oro y plata como se compraban o se rescataban a los esclavos. Nosotros sí éramos esclavos, pero no hemos sido rescatados con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Jesús. Sangre, dice, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Y por eso es que ahora nosotros valemos mucho en las manos de nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer, amigo, que todavía no se entrega al Señor. No importa su condición, no importa cuánto haya pecado, cuánto haya hecho. La Biblia habla de que Dios, en su grande amor y en su paciencia, esos tiempos que vivimos en el pecado, Dios los llama en su paciencia tiempos de ignorancia. Eso es lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 17. Pero sí Él está esperando, porque Él demanda que en todo lugar, en todas partes en el mundo, los hombres se arrepientan, porque un día el Señor nos va a juzgar y compareceremos delante de su tribunal y nos recompensará según lo que hayamos hecho acá sobre de esta tierra. Entonces, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque Jesús murió cuando éramos débiles, cuando no teníamos nada de valor. Murió a su debido tiempo por los impíos. Encarece y engrandece su amor nuestro Dios el Padre, que Cristo murió por los pecadores, porque Él no hace acepción de personas. Por eso el Señor le dice a este que lo había invitado, que cuando hiciera banquete, no llamara a aquellos que podían un día devolverle la mano, como decimos nosotros por ahí, que no invitara a aquellos que le podían hacer también a él un banquete, sino que trajera a los necesitados. A eso vino el Señor. Por eso el Señor reprendió a aquellos religiosos de su tiempo, a los fariseos y a los saduceos, por su celo que ellos tenían. Y Él les dice que Él no había venido
a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Él les dijo que los sanos no necesitaban médico, sino los enfermos. Entonces, pero a la vez el Señor vino por todos, porque ellos mismos estaban enfermos espiritualmente. Lo que pasa es que el Señor les estaba hablando con sarcasmo ahí, porque ellos creían de que ellos eran impecables, eran intachables. Pero la verdad, cuando vamos delante del Señor, todo ser humano es necesitado de la misericordia del Señor, y por eso es que necesitamos acercarnos. Y viendo la necesidad, la imposibilidad en que nos encontramos, Dios muestra su amor, porque somos incapaces de resolver nuestros problemas, somos incapaces de salvarnos, aunque nosotros vemos por medio de la historia cómo el hombre desde el día que se alejó y se apartó de Dios ha buscado muchos caminos, muchas maneras de regresar a Dios, de poder llegar hasta el cielo, pero la única manera es que nos humillemos, porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Qué tanto lo exalta? Pues le da el gran privilegio de ser hijo de Dios, y después lo llevará un día hacia la patria celestial. Así es de que es importante que reconozcamos a nuestro Dios como nuestro Salvador. Entonces, seguimos leyendo, comparando lo que dice Romanos 5:8, que Dios encarece, engrandece su amor, porque a pesar de que éramos pecadores, o este mundo estaba lleno de pecado, Cristo murió por nosotros. Entonces, volvemos al libro de los Proverbios, porque en este mundo no vamos a encontrar la ayuda que necesitamos, solamente en el Señor, y me refiero en el sistema que gobierna y que rige a este mundo. La única forma de encontrar esa bendición es acercándolos a Dios. Entonces, en el Proverbios capítulo 18 dice lo siguiente, y cuando usted lea esta palabra, no le estoy diciendo lo que yo le voy a decir, sino que cuando lee esta palabra, usted podrá ver el menosprecio que hay para el desdichado, para el pobre, para el debilitado. Usted lo ha oído, lo ha visto, o usted mismo lo ha experimentado. Pero en contraste del amor de Dios, estamos leyendo que Dios no desprecia ni rechaza a nadie. Entonces, en el libro de los Proverbios, capítulo 18, dice en el verso 23, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. No estamos sacando o teniendo ningún recuerdo de algo que nos pasó, pero a más de alguno nos pasó que suplicamos un favor y fuimos rechazados, fuimos avergonzados, fuimos despreciados. Pero hemos estado leyendo en estos segmentos que hemos estado llevando a cabo en la palabra del Señor, que todos los que vinieron con Él no fueron rechazados, no fueron despreciados, no fueron avergonzados, fueron arropados, abrazados por el amor de Dios, por los brazos del Padre, por medio del amor de su Santo Hijo, y recibieron favores, recibieron salvación, recibieron respuesta. Así es de que no le menciono, porque al escuchar usted los segmentos va a ver cuántas personas fueron bendecidas. Entonces estamos viendo que el Señor no actúa así, y vamos a ver, hermanos, aquí en Mateo 14, vamos a ver, porque hemos visto la actitud del ser humano, ¿verdad? Cómo menosprecia, porque tiene poder, porque está más arriba, y cuando alguien implora favor, implora ayuda, lo avergüenzan, pero el Señor no es así.
Y si hay alguien grande, es nuestro Señor, porque la Biblia lo declara el Dios omnipotente, que significa el Dios todopoderoso. Y Job dice estas palabras, que Dios es grande y no menosprecia ni subestima a nadie, sino que Él tiene misericordia. Entonces vamos a ver el contraste entre la actitud del ser humano, que es de despreciar, es de humillar, es de rechazar, es de avergonzar, pero el Señor no es así, no así el Señor, porque aquí en Mateo capítulo 14 vamos a leer lo siguiente, y esto es maravilloso, y por eso es que nos emocionamos aquí con el hermano Edwin, porque lo que estamos haciendo es hablar de las maravillas y hablar del amor de Dios, que como anhelamos que la gente lo reciba y que llegue a cada corazón y que llegue a cada alma sedienta, hambrienta y necesitada. Entonces encontramos aquí en Mateo capítulo 14, encontramos lo siguiente, en el verso 36, pero le voy a leer desde el 34. El tema de estos 3 versículos dice: Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y dice que terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Qué cree que hizo el Señor? No los rechazó, no los despreció. Él tuvo compasión, Él vio la necesidad. Y aquí dice claramente que todos los que le tocaron, lo que significa es que el Señor no se negó. Y lamentablemente no queremos entrar en polémica, pero los llamados siervos de ahora, que se llaman grandes siervos, que la palabra y el término están mal empleados, porque no hay gran siervo, porque siervo es un servidor y ese está por debajo de todo. Pero más así se llaman los grandes hombres de Dios hoy en este tiempo, apóstoles, profetas, que lamentablemente algunos han crecido tanto en sí mismos, no es que Dios los haya engrandecido, que traen hasta seguridad, tienen mucho dinero, y la gente, yo le hallo razón de que por su necesidad, cuando estas personas prometen que van a estar en cierta provincia, en cierta ciudad, en cierto estado, en cierto lugar, en cierto pueblo, la gente acude porque tiene necesidad, pero se llevan una gran desilusión porque estas personas no tienen nada que dar. Mas no así nuestro Señor, que tiene toda autoridad sobre todo mal, tiene autoridad porque se le fue dada esa potestad en los cielos y en la tierra, pues dice que Él venció la muerte. Por eso dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Nada lo pudo detener al Señor. Si Él dice que el tiempo se detenga, se detiene. Y de hecho en la historia bíblica está en una ocasión que se detuvo el tiempo, en otra ocasión que se detuvo el sol y se detuvo la luna, porque Él tiene todo el poder y la autoridad. Pero ¿sabe qué, mi hermano y mi amigo? ¿Qué es la maravilla de esto? ¿Qué es la gran noticia y la gran bendición? Que el Señor no usa su autoridad y su poder para menospreciar ni para oprimir, sino para salvar, para rescatar, para levantar, para ayudar, para consolar, para hacerle devolver la esperanza y el ánimo a todo aquel que cree que porque lo han despreciado, porque lo han ultrajado, porque lo han hecho a un lado, no vale nada y que ya no puede. ¿Cómo no? Yo quiero decirle en el nombre del Señor que sí podemos, que usted puede. Solamente acérquese a aquel que todo lo puede y Él le va a extender su mano, lo va a ayudar, lo va a fortalecer y lo va a alentar
a seguir hacia adelante y le va a dar esperanza y le va a dar salvación y le va a dar vida eterna, le va a dar paz. Ese conflicto quizás familiar, ese conflicto en su trabajo, ese problema de salud, tiene ayuda, tiene solución, y ahora estamos hablando de ese que puede ayudarle, porque el amor de Él es incomparable. El amor de Él no es convenenciero como el de los seres humanos. Si me das, te doy. Incluso entre las familias suceden esas cosas, pero no así con nuestro Dios. Así de que le dejamos con esa gran noticia que estamos seguros que le va a alentar el alma, y deseamos en el amor de Dios que Dios le siga bendiciendo grandemente, y le invitamos a escuchar la palabra del Señor, porque allí va a encontrar respuesta, va a encontrar consuelo, va a encontrar ayuda y se va a fortalecer. Así es de que queremos agradecerle su atención y muchísimas gracias primeramente a nuestro Dios, y de ahí a usted, que estamos seguros que algún día va a llegar esta palabra a sus oídos, a su corazón, a su alma, y Dios va a hacer algo por su causa. Que Dios le bendiga.